también de que en Arguedas y Lima nacieron precisamente el 18 de enero, ¿no? Entonces ambos están unidos por una especie de cordón que si no es umbilical, quizá es comunicacional, ¿no? No en vano, la mayor parte de su obra, y no por decir casi la totalidad, fue escrita en Lima, ¿no? Eso es lo que quiero destacar en este trabajo, este carácter científico que se enmarca dentro de un perfil periodístico. Es decir, quien habla es periodista, por lo tanto manejo la redacción periodística, intentando llegar a hacer digamos, hacerlo con un lenguaje más digerible, ¿no? Analizando los factores internos y externos que intervinieron en la personalidad y en la manera de Arguedas y en la manera de asumir su posición andina en Lima, ¿no? Para eso abarcamos etapas en este libro. Primero, los antecedentes históricos, personales, políticos y sociales, ¿no? La condición de Misti, ¿no? La condición de Misti de Arguedas. Digamos, la hechura de la madrastra, el madrastro violador, el padre ausente, es parte de esta historia, entre comillas, historia oficial que nosotros permanentemente le escuchamos, que es producto del encuentro de escritores en Arequipa en 1965, y que se ha convertido prácticamente en un axioma. Y como decía el maestro Rodrigo Montoya, muchas veces son fragmentos que se han utilizado para hacernos una idea de lo que es Arguedas, su personalidad, ¿no? Luego de ello, también analizando en esta primera parte este contexto político, social, ideológico que se vivía en aquella época en la Huayna, Puquio, Apacay. Luego, y que es la base del trabajo, es el encuentro de Arguedas con la capital, Lima, en tres primeros encuentros, 1919, 1920 y 1929, ¿no? Analizando ese contexto, ¿no? Es decir, entendiendo de que él, en este primer encuentro del año 19 con Lima, la primera visita a Lima, encuentra, y es parte también de los testimonios que nosotros recogimos, encuentra también esta contradicción, este choque entre una cosmovisión, una cosmovisión andina, de convivencia armónica con los animales, con las plantas, el ser humano, y un maltrato hacia los animales por parte de los limeños, ¿no? Porque él testimonia ahí que observaba con tristeza cómo las mulas eran golpeadas permanentemente cuando no podían jalar las carretas, y ello lo manifiesta en sus primeros cuentos, ¿no? Desde el Guarmacuya, ¿no? De los escoleros, donde los animales tienen sufren el maltrato, ¿no? Y el personaje principal en todo caso es el que sufre, ¿no? Al ver todo ello. Si nosotros hacemos una biografía, y eso también los historiadores lo saben, una biografía, pretendemos hacer una biografía de Arguedas en base a los propios testimonios, los testimonios personales, estamos mal. ¿Por qué? Como decía el maestro Rodrigo Montoya, estos testimonios fueron hechos en un determinado momento y en un determinado estado de ánimo, y lo que se hace, lo que pretendo en este libro, lo que estoy haciendo en este libro es contrastar. No es crear un anti-Arguedas, ¿no? En absoluto, sino es contrastar la posición de él, el testimonio de él y el testimonio de otros personajes, o llevar este testimonio a ese contexto político, social, ideológico para observar si es que, ¿no? Verdaderamente es lo más cercano, ¿no? Por otro lado, estamos hablando de Arguedas, literato, narrador, cuyas obras, con justa razón, están cargadas de ficción, ¿no? De su posibilidad. Entonces tampoco podemos pretender de que los personajes de su obra sean precisamente él, no sea el propio Arguedas. No es así, ¿no? En estos encuentros, como ya dijimos, en este primer encuentro con la capital, podemos observar luego también, bueno, pasamos luego a un segundo encuentro en 1920 caracterizado por el trato o por la llegada de los lucaninos, ¿no? De los puquianos a la ciudad de Lima, antes de la construcción en todo caso antes del trazado de la carretera Nazca-Puquio,
1926, que ya fue parte, y eso incluso Arguedas lo señala, lo describe en de Buena Fiesta, 1941, y que ese trazado, digamos, ya era parte de las políticas de la ley de conscripción vial del presidente Leguía. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar si es que verdaderamente los 4 años, que es, digamos que la historia que nos cuenta en de Buena Fiesta, está pegada 100% a la realidad, o si era parte de esta política de conscripción vial.